Hola Ecuador, hola mundo, un saludo muy especial desde la Perla del Pacífico, desde Guayaquil, Ecuador. Mi nombre es Jorge Franco y este es una entrega más de El Desconfinarte, un podcast donde conversamos con todos los actores de la escena cultural del país y obviamente de esta ciudad que todos los días se mueve en eventos, se mueve en exposiciones, en conciertos, y es por eso que hoy me encuentro con David Orbea, que aparte de ser artista, también es un gestor cultural, y vamos a estar conversando con él sobre cómo es estar en ambos lados de esta dinámica de mover el arte en el país. David, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación, Jorge. Una invitación que ya estaba por ahí hecha, que se gesta también pues por una amiga en común bueno, no la veo hace tiempo, la Gabriela Serrano, Gabriela, con quien claro. también has tenido el gusto de trabajar. Sí, claro, claro. La conozco desde el ITAE y bueno, luego hemos trabajado como galería, artistas, bueno, Un siempre poquito, está ahí. esto lo menciono porque ella siempre dice, nunca te refieres a mí en el podcast, Típico, entonces típico ya de con eso, ella. típico de ella, Ama y dice también que nunca la sacamos le gusta la en fama, fotos y ajá, toda la y vaina. pasa ahí metida. David, todo siempre tiene un inicio, el final no sabemos cuándo nos llegue, pero en tu caso, ¿cómo es que te atrapa el arte? ¿En qué situación de la vida? ¿Con qué empezaste? A veces pasa que, no, me enganché con la música y terminé haciendo poesía o viceversa. Ujú. ¿Cómo fue contigo? Bueno, yo creo que es como un cliché decir esto, pero me pasa que desde niño, desde que era niño siempre me gustó dibujar, desde que recuerdo con mis hermanos, mis dos hermanos, nos gustaba estar dibujando, pintando, qué sé yo. Y la gente decía que lo hacíamos bien, que lo hacía bien, pero no fue hasta que yo tenía de ver unos 23, 24 años que me quedé sin trabajo, literal, ¿En y qué trabajabas ahí en ese ahí momento? trabajaba en ventas, en marketing, Ok. en una empresa que vendía aspiradoras. Y cerró la empresa, me quedé sin trabajo y como que decidí, bueno, voy a ver qué pasa con esto del arte, que tanto que me llamaba ya desde años ya últimamente, a la cuestión ya yo nunca había pintado, como quien dice, un cuadro. Previo Siempre a era más eso, dibujar, ¿qué dibujabas? ajá, era dibujar Bocetos. bocetos, sobre todo caricaturas, cómics, siempre me ha gustado, como que dibujitos así. ¿Cuál es así rapidito, cuál es tu cómic favorito o qué era lo que veías ahí? Uf, muchos. De hecho, a mí me encantan los cómics. Yo colecciono cómics con mi hermano, el segundo, desde que éramos peladitos. A mí me encantan los X-Men y Spider-Man, Ujú. entre otros, ¿no? Entonces era siempre con él, siempre dibujábamos, o los dibujos animados que uno veía en la televisión, ese tipo de cosas. Pero ya cuando te digo en este periodo, cuando me quedo sin trabajo, es como que también a la par, no sé por qué me entró ya las ganas como que de dar un paso más y como que ya pintar. Y recuerdo que vi un anuncio que estaban dando o enseñando a pintar en Caballete, en todas estas vainas, en lienzo. Me metí ahí en un taller y creo que desde ahí como que ya sentí que como que esto realmente era. Luego de eso, estando yo en este taller, que eran clases los fines de semana, era más como un hobby, pero ahí conocí a una compañera que luego actualmente es amiga, artista, y ella me dijo, oye, me mencionó el ITAE, me dijo como que anda, revisa el ITAE, que, O sea, ahí tienes como ajá. más opciones de formarte para Claro, lo que quieres. yo no sabía que existía un instituto de arte superior, ¿no? Por eso yo estudié en la universidad publicidad, que para mí fue como que lo más Lo más cercano, cercano, ajá, al ajá, arte. Yo ni, por el lado creativo, todo ajá, esto. me gustaba el diseño, aunque nunca estudié así diseño gráfico, pero bueno, en publicidad me enseñaban algo. Pero siempre estaba como que eso ahí, ¿no? Y luego finalmente cuando me dicen lo del ITAI fui a averiguar y yo dije, wow, esto es. Y me metí y de ahí en adelante hasta ahora, Hasta sí. ahora, no has parado. No he parado para nada. Desde ahí no tengo otro trabajo. Bueno, sí, perdón, tuve un empleo ahí, pero tenía que ver mucho con las artes plásticas, que era, trabajé en una revista
haciendo caricaturas y fotografía. Pero ¿Y ya, era ya, libre de hacerlo o esto era bajo pedido? no, mira, el proyecto era una revista política, solo de caricaturas, que nunca salió. Pero como nunca salió el proyecto, por ahí había otra revista así bien política y por ahí salía una caricatura este, mensual, algo así. Y luego me metieron a otra revista juvenil ahí de moda en ese tiempo. También hacía como caricaturas de los famosos, esas cosas. Pero bueno, justo eso fue cuando yo ya estaba estaba en el ITAE, estaba haciendo el pre, me acuerdo. Luego entré al ITAE y se me dificultaba mucho en los tiempos, como que tener un empleo, ¿sabes lo que un empleo demanda? Todo lo que demanda, Claro, estar trabajando y estudiar es súper estudiar y a la jodido. vez también producir, porque yo en ese Ujú. tiempo yo estaba pintando mis cuadritos que no los considero obra en ese tiempo, pero era como que ya estaba pintando. Entonces era como que yo en ese punto me decía como que me llevó a decidir ¿Con qué te con qué quedas? me quedo y finalmente decidí por el arte. Seguí estudiando en el ITAE y bueno, me salí del trabajo. Y no te arrepientes de la decisión. No, para nada, para nada. No me arrepiento. Hasta llegué a un punto de pensar en dejar incluso el ITAE en ese tiempo, ¿no? Y seguir con el empleo. Porque uno, bueno, gana dinero y todo, ¿no? Pero no, no, no. En ese tiempo estaba yo descubriendo nuevas cosas en el arte que yo no tenía conocimiento. Y en fin, todo lo que te lleva a estudiar una carrera en arte. Y en ese momento de tu vida, me imagino, pues tuviste varios profesores, te dieron a conocer influencias, pero Claro. de ese momento en tu vida, ¿qué es lo que más rescatas? De pronto, alguna profesora, docente, algún compañero como que te expandió la mente en cuanto a ideas, referencias. Sí, de hecho, yo diré casi todos los profesores en realidad, bueno, casi todos, ¿no? Como te digo, en ese tiempo para mí era todo nuevo, una enseñanza en artes, o sea, para mí antes pensar en arte era como que muy autodidacta, que, ¿entiendes? Tú ya medio sabes dibujar, es como que yo creía que ya tenías todo ganado, Que no ¿no? había una formación detrás de Exacto, eso. exacto. Yo no sabía que existía una formación, lo que te conlleva todo este proceso, de que es De más que sale allá de la... licenciado Exacto, también. y sobre todo más allá del conocimiento de la técnica, que muchas personas piensan que hacer arte es solo eso, ¿ya? Yo desconocía de que había otra cosa que también podía formar, que es la parte de acá, el criterio, el conocimiento, en fin. Entonces, eso me ayudó muchísimo, y no solo en el arte, sino en general, en la vida, como que ampliar los horizontes, qué sé yo, tener una conciencia, una mente más amplia en todas las cosas. Y en ese proceso que, bueno, lo sigues viviendo día a día, como lo mencionaba al inicio de este desconfinarte, es como que te ha permitido estar en varios lugares de la industria cultural, digámoslo así, de la ciudad. O sea, Sí, has estado en la parte del artista que expone, has estado también en la parte del gestor, pues que trata de crear nuevos espacios, nuevos lugares donde los artistas tengan una plataforma para dar a conocer sus trabajos. ¿Cómo sí. has llevado esta doble vida? No mentiras, pero ¿cómo has llevado esto? Y bueno, ¿qué tal te ha ido? Y para ir hablando un poquito sobre ese tema. O sea, lo del tema de la gestión creo que nació por el simple hecho de que en esos tiempos, 2016-17, el circuito del arte acá en Guayaquil al menos pintaba mal, o sea, era como que no estaba funcionando como debía funcionar. Entonces yo, siendo estudiante todavía del ITAE y a la vez yo ya estaba produciendo, ya mis compañeros, todo el mundo estaba con ese ánimo de mostrar ya lo que uno hacía. Entonces, en vista de que no habían espacios, y los espacios, las instituciones públicas sobre todo, como que No están tan abiertos no, a otro tipo de exacto, expresiones. sobre todo artistas jóvenes, artistas que empezábamos. En vista de eso, con un grupo de compañeros y amigos en ese tiempo,
decidimos abrir un espacio para probar al inicio, probar qué pasaba. Y bueno, ya ahí con el tiempo se fue más llevando como galería, si se puede decir. Pero siempre fue bajo esa premisa, o sea, es como que queríamos tanto nosotros como mostrar lo que estábamos haciendo y también a la vez como que ver y mostrar también a los compañeros, ajá, que estaban estudiando también con nosotros. Y bueno, de ahí ya siguió, creo que también se extendió eso. eh, por suerte el proyecto, digamos, tuvo buena acogida y bueno, así estamos ahora. Y es algo que también le hacía falta a la ciudad porque digamos que creo que cada lugar tiene como su propia dinámica, sus propios tiempos. Ujú, No soy mucho de comparar, por ejemplo, con las escenas, si hablamos de una escena, con la escena de Colombia, de México, de Argentina. Creo que ujú. la escena de Ecuador va a su propio ritmo, Sí, conforme va, y hay mucha gente que le está metiendo las cosas. Pero, por ejemplo, en música, yo que llevo algunos añitos también, es como que en conciertos había para la poesía, por ahí para la fotografía, pero en lo personal, o sea, es como hace unos años ustedes aparecen en mi radar. No digo que antes no había, porque uno es como también imposible conocer a todas las claro, personas que claro. hacen, pero es como que ustedes aparecen en mi radar y empiezo a ver que se mueve y que se empiezan a abrir otros espacios en la ciudad para artistas emergentes que quieren exponer, en este caso, pues sus obras. Sí, sí, o sea, siempre han habido espacios, ¿no? Eh, yo creo que la diferencia podría ser que en estos momentos es como que se está, no sé si la palabra es correcta, institucionalizando la cuestión de los espacios culturales, por así decirlo. Entonces, y también creo que se están tomando más en serio, tal vez, el tema de la gestión. eh, Es porque tienen también ya una experiencia, ¿no? sí, sí, Que sí. alimenta estos lugares. Y también es como que el tema de la autogestión o los espacios independientes. Es como que creo que también cobró fuerza, se vio que sí se puede lograr sostener un espacio así. Y yo creo que por eso es que actualmente ya hay más de 3 espacios aquí en Guayaquil que funcionan súper bien. Ujú. Y hablando de sostener, ¿cómo ha sido esa experiencia en la que has intervenido también con Espacio Onder? Este espacio pues que está ahí y que permanentemente tienen actividades, tienen muestras, Sí, exposiciones. Ahí estás con con Juanca Juanca. Vargas, ¿cierto? Sí. Sí, o sea, con Onder, Onder nació en el 2020, en plena pandemia. Eh, y bueno, la necesidad creo que todavía seguía de mostrar. Con Juan Carlos siempre nos sorprende la cantidad de artistas jóvenes o artistas nuevos que muchos de ellos incluso no han mostrado. Entonces es como que sentimos esa necesidad de, no sé, darles ese espacio, Hay como una mina de oro ahí, ¿no? No Sí, en el por sentido que ustedes supuesto, quieran, ojo, que se quieran, o sea, lucrar. lucrar, exacto, sino que es en el sentido para mostrar, Para para dar a mostrar, conocer exacto, el exacto. potencial, el De talento. hecho, te cuento que a nosotros como Onder nos interesa mucho más eh, mostrar esos artistas, como te decía, que muchos de ellos no han mostrado, que nadie conoce, versus un artista que ya se ha visto Ya más, tiene un ¿no? recorrido, Exacto. ha tenido la La oportunidad. oportunidad. Es como que nos llama mucho la atención eso, como tú dices, ¿no? Descubrir ese diamante ahí y mostrarlo. Y hasta cierto punto ya cuando ya nosotros creemos como que ya están, no sé, más en el radar, es como que, ok, hasta aquí Ya llegamos. sea libre, ya puede Ajá, volar así. exacto, sí, sí. Y ahí es como que buscar nuevos. Pero viene a ser también como una especie de escuela, ¿no? Pues para estos artistas, primero pues les abren las puertas, obviamente, y no es porque son benefactores de nada, sino que es porque tienen el talento pues se lo merecen, Claro, merecen estar obvio, en obvio. Onder. Exacto. Y es como que aprenden también cómo es parte formar o sea, de una muestra, una exposición, Yo creo cómo que se es maneja, de la parte y parte. curaduría. Es de parte y parte, o sea, ganamos ambas partes. Porque nosotros con Juan Carlos, al ser artistas, sobre todo, también nos nutre mucho
ese diálogo con otros artistas. Conocer lo que piensan, por qué hicieron las exacto. Y cosas. sobre todo cuando son jóvenes, tú sabes, uno siempre en todos los aspectos tiene más, no sé, más ganas, más Se aspiraciones, tal contagian. vez. Ajá, exactamente. Entonces es una cosa que nos sirve mucho como artistas, como gestores también. Para no dejar de hacer las cosas. Exactamente. Porque, o Es sea, como para no no, perder el rumbo también a claro, veces. no, o sea, no hay que romantizar todo. Y Ujú. siempre lo digo, o sea, es durísimo ser artista, es durísimo vivir, digámoslo, Sí. pongámoslo así. Y ahora pones a hacer arte, Ujú. que es tan incierto todo, ser gestor cultural en un país como Ecuador, en una Sí. ciudad como Guayaquil, después de la pandemia. Entonces, también es como si vemos todo esto, no hagamos nada. Y es como ir un poco en contracorriente, ¿cierto? Sí, 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 sí. Y aquí viene Total. otra consulta, o sea, ustedes tienen este espacio Onder, pero tenerlo, pues, ustedes tienen, alquilan o tienen un lugar, cómo financian, porque ustedes también hacen talleres, y esto Ujú. es interesante que lo sepan personas que quizás también quieren meterse a la gestión, quieren sacar adelante su proyecto, pero siempre está como ese problema. No Sí. tengo plata, ¿cómo financio? Si a la final una institución pública o privada difícilmente me va a apoyar, ¿cómo saco adelante esa idea? Sí, el tema de la autogestión es una cosa complicada, pero se puede dar, como decía, ¿no? Nada, nosotros nos tocó, mira, antes de Onder teníamos este otro proyecto, que la verdad eso fue literal, fue como un experimento, nos sirvió para ahora, digamos, tener las cosas más claras. Ahí no ganábamos nada en cuanto a dinero, es más pérdida. Entonces, con Onder, con Juanca dijimos, bueno, ya tenemos un tiempo haciendo esto, ya como que necesitábamos también ganar algo, pues, ¿no? Y a la vez también sostener el espacio sin que salga desde nuestros bolsillos, porque era como que uno mismo le tocaba ahí poner dinero que uno no tenía a veces, entonces nos tocó crear estrategias, conversar con personas, aliarse con otras personas, en fin, estrategias para poder mantener el espacio sobre todo. Nosotros no es que tampoco, como tú dices, es algo duro vivir del arte y es tan cierto, pero más que nada nosotros lo hacemos es para mantener el proyecto vigente, ¿ya? Entonces, bueno, hemos creado, como tú dices, talleres, microresidencias. Ahora actualmente, Onder, más que un espacio, que bueno, es un espacio expositivo, pero nosotros lo consideramos más como una comunidad, en el sentido de que en el espacio cohabitan artistas que tienen sus propios estudios, talleres. Se ha vuelto una especie de coworking. Sí, coworking, exacto. Y de esa forma también se mantiene el espacio. Y los artistas tienen un espacio Y donde también, producir, exacto, que es que algo también es súper complicado para ellos, es ¿no? complicado y es súper importante para un artista. A la mayoría de los artistas nos ha tocado trabajar en, qué sé yo, en el cuarto, en la casa, en la sala. Que es complicado, ¿no? Claro, Y uno no se puede no concentrar, se el puede, y ruido. aparte también como el tema de profesionalizarte. Yo me acuerdo cuando te contacta alguien que quiere ver tu obra, qué sé yo, un galerista o un comprador, qué sé yo. Entonces es como ¿Cuál es tu que, espacio de ajá, trabajo? ellos te preguntan una ya, ¿dónde es tu taller? Ajá. Asumiendo de que todos tenemos un taller, cuando la mayoría estamos en la casa, en el cuarto. Entonces eso de ahí también es como Tener otra ayuda, visión. sí, y ayuda a verte más profesional hasta cierto punto. Y también lo más importante es tener tu propio espacio de trabajo, sin, digamos, sin interrupciones, si se puede decir, con mayor comodidad y estando en un mismo ambiente, una misma área donde encuentras otros artistas que están trabajando, existe el diálogo, retroalimentación, que es súper importante también al momento de crear. Entonces todo eso creo que se creó actualmente, ¿no? en Onder. Por eso ya ahora le llamamos más como una comunidad, espacio y comunidad de artistas. David, ¿y cómo es tu proceso creativo para ya cuando tú dejas un poco la gestión
y dices, bueno, le voy a meter unas horas, unos A días producir. o un tiempo a producir? Mm, o ¿Y qué ha sea, variado? Por ejemplo, ¿cómo fue tu proceso al inicio? ¿Cómo era? ¿Se ha cambiado algo o sigues manejándolo igual? evidentemente ha cambiado. Mi proceso, podríamos decir lo que es, yo soy un tanto riguroso, eh, or- ordenado, extremadamente ordenado, pero con los últimos años creo que he aprendido un poco a liberarme, si se puede decir. Entonces, en el proceso es como que no necesariamente tiene que, como antes me pasaba, que primero uno tenía la idea, luego venía el boceto y finalmente la obra. Actualmente creo que sí me salto algunos pasos, es decir, a veces ya ni siquiera tengo un boceto, sino que voy directamente A a plasmar. pintar, a plasmarlo, etc. O la misma idea cuando la tengo, ya voy creando. Entonces, como que ha cambiado en ese aspecto digamos, el proceso. ¿Y cuándo sabes, por ejemplo, o qué requisitos necesita una obra para que tú digas, ya, o A sea, terminada. ya está terminada y ya se puede ver, admirar? Eso, chuta, es difícil, porque a veces cuando uno ya incluso piensa que está terminada y la tiene ahí a un lado, por eso es importante como que, nuevamente, el taller, tener el taller, el estudio, porque teniendo la obra que está en teoría terminada, si uno la ve dos, tres veces y ahí descubre como que no, algo puede cambiar o definitivamente ¿La desechas? la desechas o la pintas encima. Entonces, no sabría decirte cuándo uno sabe que está terminada la obra, pero creo que eso depende mucho también del artista, del proceso de cada artista. En esa locura de hacer arte, o sea, todos tenemos anécdotas, alguna anécdota que recuerdes, ya sea participando en alguna exposición, expo o por el lado de la gestión cultural. Anécdotas, muchas. Yo creo que, bueno, actualmente la que en estos momentos se me viene a la cabeza es lograr, como te decía, crear esta comunidad. Para mí es algo muy importante que al menos yo no recuerdo que haya pasado algo así. Aparte, obviamente, del ITAE o artes, es crear o estar sobre todo en una comunidad de artistas en donde lo importante que es el diálogo, es el acompañamiento directo e indirectamente. Creo que en estos momentos es algo súper necesario, sobre todo después de la pandemia y todo lo que hemos pasado. Como que estuvimos mucho tiempo solos cada uno, ¿no? Creo que de hecho por eso también surgió la idea de crear comunidad. Como que era necesario estar en constante diálogo, compartir con otros artistas. Esto es como parte de su esencia, ¿no? O sea, Sí, que se plasmaron durante la pandemia, porque ustedes empezaron, si no estoy mal, ahí en Muégano Teatro, sí. y habían otros colectivos, Claro, y coexistían todos ahí en juntos. Muégano existe, creo, todavía esta idea de comunidad, La que es la mancomunidad. mancomunidad, ajá, que era justamente en un mismo espacio albergar varios proyectos culturales. Entonces desde ahí, claro, desde ahí nos quedamos con esa idea. Eh, Y suena bonito también, o es sea, bonito. pero ya en la práctica, o sea, de sobrevivir en Es el difícil, intento, sí, es muy difícil. como que por ejemplo a veces no, oye, pero ese público que te me está llevando de pronto Sí, es el mismo mío, yo no que es sé tantas complicado cosas. y sobre todo cuando tú sabes en los criterios, en la forma de pensar, sobre todo en ese sentido, ¿no? Que habiten varios proyectos distintos. Es Y a más veces que complicado. hay esos egos también ahí Obvio, los artistas tan siempre somos arraigados, sí, egocéntricos, ajá. entonces es complicadísimo. Entonces, por eso es que creo que la comunidad que creamos ahora con Onder es una micro, ¿no? Es algo más pequeño. Creo que es más fácil de manejar de pronto. ¿Con qué artistas están ahora ahí? Como que Oh, ahí tenemos algunos. Estamos con, bueno, Juan Cayo, está Carlos Figueroa, está Zaira Sánchez, Andrea Moreira,
Yanio Navarrete, Daniel Zambrano, Víctor Hugo, ¿quién más? Enrique Vinuesa. Bueno, algunos que están ahí. Y me imagino, Incluso han cambiado, o sea, desde que estamos acá en el centro, en Mendiburo. esa gente ha pasado, se ha Ajá, ido, ha dejado rotan. como su Sí, granito de sí, arena. porque tampoco es como que les exigimos como que no, tienes que estar un tiempo, no. Si ya eres de Esto este es, grupo selecto, eres de ajá, esta es secta. cuando tú sientas que quieras estar, así mismo cuando ya sientas que no quieres estar, no pasa nada. Creo que así también funcionan las comunidades, ¿no? O al menos esa es la que planteamos nosotros. Y obviamente debes admirar a muchas de las personas con las que trabajas. Sí, por supuesto. Y más allá de eso, para Juan Carlos y para mí, como Onder, nos interesa de que las personas con las que trabajamos, de hecho, no solo en este sentido de la comunidad, sino los artistas que se exhiben, etcétera, tiene que haber un vínculo más allá de profesional. Sí debe haber algo más afectivo. O sea, por ahí en medio nos han cuestionado que sí, que ustedes solo exponen a sus amigos, pero es la verdad. O sea, Bueno, no lo ocultan tampoco. no. Pero ¿qué tiene de malo trabajar con el afecto? O sea, con personas que sientas, no sé, una cercanía, Trabajar amistad. con tu ex, ¿no? No, mentira. Sí, también. No, en ese plan no. Sobre todo es como que conocer más allá del artista, de la obra, ¿no? Nos Claro, interesa no mucho quedarse solo en conocer, eso. ajá, a nosotros nos interesa conocer a la persona. De hecho, para nosotros es importante que el artista, la obra del artista, se refleje, o sea, perdón, al revés, el artista, la persona se refleje en su obra. Entonces, por eso obviamente tenemos que conocer al artista, no tan a fondo, porque tampoco es que somos, eh, bueno, en caso sí somos más amigos, pero lo que quiero decir es que sí nos interesa conocer un poco más allá de su proceso creativo, profesional, artístico, sino un poco más ya en relacionarnos como amigos, compañeros. Ajá. Actualmente, ¿cómo describirías tu obra? Mi obra, Lo que vienes haciendo. Y también con lo que conversábamos tras cámaras de por qué ese tiempo, o sea, fueron unos añitos que pasaron que no habías retomado como una exposición individual. ya. A ver, mi obra, básicamente a mí es como que uso como pretexto la abstracción. Me encanta la abstracción por el color, la forma simple de la geometría. Pero básicamente es como que un pretexto que uso para encontrar patrones, capas que existen en la vida, en lo cotidiano, en el sistema que nos rige. Entonces, a partir de eso es como que, bueno, y me interesa bastante la pintura. Mi obra siempre ha sido pictórica. Creo que está arraigada con el tema del color. Entonces, a partir de eso hago ejercicios pictóricos eh, que tienen que ver, como hablábamos antes de que empiece, tiene que ver mucho, o sea, es político, mi obra es política, aunque no parezca a primera vista, sobre todo en la abstracción. O sea, a través de tus obras criticas la atmósfera política. Más que criticar, a mí me gusta señalar, es hacer un señalamiento, señalar esas cosas que están ahí, que están pasando, que tal vez a veces. Porque a veces nos olvidamos. Exacto, a veces las tenemos tan ahí a la vista que se hacen ya invisibles. Entonces, a mí lo que me hace, el gesto que me gusta hacer es señalar, más que criticar, ¿no? Como que ahí siguen estas Es cosas, como ahí que, están. ajá, exacto, es como que mira, esto está aquí, esto pasó, esto está Eso es lo que pasando. buscas entonces llegar por lo menos con tu obra. Sí, Entre señalar, tantas cosas que pueden producir. sí, y sobre todo, como te decía, yo sí pienso que el artista o hacer arte es un, como te digo, es una expresión o es un ejercicio de exteriorizar el sentir de la persona, en este caso del artista, o del pensar de la persona. Por eso que yo te decía que para mí La tibieza.
digamos, Sí, de lo que estamos sí, hablando. sí. Y tiene que verse, tiene que reflejarse la obra. Yo tengo, cuando veo una pintura, un video, lo que sea, una obra de un artista, para mí tiene que verse reflejado el artista ahí. Cuando no me pasa eso, es como que, no sé, Ya no, no, definitivamente no va a llegar. no. Y siguiendo con lo político y que te preguntaba tras cámaras también, este tema de cuál es tu postura frente a cómo debe actuar yo sé que es algo muy personal, obviamente, porque hay muchas ideologías o posiciones políticas y personales, pero desde tu perspectiva, cuál es el rol del artista en medio de todas estas conmociones sociales que vivimos? Ujú. O sea, venimos aparentemente de superar un paro de 18 días más o menos, un paro nacional, pero vivimos, o sea, como que en un país donde lo político es supremamente incierto, Sí. donde se ha radicalizado mucho en el sentido también de que si eres de derecha, de que si eres de izquierda, Ujú. si haces, si no haces, ¿cómo lo Sí, ves tú? muchos extremos. No, yo creo que es necesario, sí es necesario expresar ese sentir, sea de cual sea la posición de cada persona, ¿no? O en este caso del artista. Eh, y hay métodos, ¿no? Una es salir a las calles, o también tranquilamente lo puedes hacer con tu obra. Yo en mi caso he hecho las dos, sobre todo en el último paro, sí salí a las calles, acá en Guayaquil. Y a la vez también, justamente yo tenía una exposición que la hice en Onder, una individual, eh, que había una obra que la posteé, porque era una pintura de Lenin, cuando salió el famoso Night Text. Ah, ya, que Ajá, está con la cúpula con la militar, cúpula el militar. vicepresidente y Entonces todo es eso. como que, bueno, la posteé y puse una frase ahí como que Ouroburo, es decir, como que todo se repite. Todo es cíclico. Octubre, exacto, octubre, que yo creo mucho en eso, en el Un poco eterno retorno. como esta serie Dark, de eso, que eso Ajá, ya va a sí, pasar, sí, algo así. exacto. Entonces es como Ajá. que se repite la misma historia. Y bueno, la posteé también en son de decir que lo que estaba pasando en esos momentos. Y nada, es importante, sí es importante que la gente se pronuncie al menos, o sea, como te digo, ya sea de la posición que uno esté, de la ideología, pero Pero es no quedarse importante. callado. Sí, yo creo que quedarse callado es como que tibio, ¿no? Como que decir, no estoy en ninguna, prefiero no, prefiero no, que no me tilden de alguna posición. Entonces, yo creo que lo importante es decirlo, expresarte. Eh, ya luego ves las consecuencias. Pero lo importante también es no quedarse callado. Como que decir lo que sienten. Porque de hecho me imagino que todos sentimos algún tipo de, no sé, pues de... A todos nos afecta Exacto, de alguna u otra y nos forma nos genera afecta. opiniones. Exacto. Entonces, sobre todo ahora que tenemos las redes sociales, dale, exprésate ahí por lo menos. Y hablando de redes sociales, ¿qué tanto tiempo le dedicas, por ejemplo, a las redes sociales en tu obra? Yo de chismoso. A las redes sociales en lo personal, pero a lo que quiero llegar es cómo haces como para que no te absorba por completo. Y si tienes alguna presión o cómo has manejado esa presión de muchas veces, o sea, En tenemos las que crear redes. contenido, tenemos que subir, que los likes, que las personas que vieron nuestra historia, que si no subo hoy algo no voy a crecer en seguidores. O sea, hay muchas personas que lo ven así y se lo toman incluso muy serio. Hay Sí, artistas demasiado. que inclusive hacen sus cursos de marketing y todo y se venden de una forma, pero en todo hay presión. Ujú. Sí, de por sí creo que hay una presión de crear, ¿no? Una presión como colectivo de hacer exposiciones. En este caso, ¿cómo manejas la presión de las redes sociales? Bueno, yo respeto también esos criterios como tú dices, hay artistas que se manejan muy bien en sus redes y todo eso, y está bien, pero a cada uno le funciona distintamente. Yo no, como te digo, yo no creo que le tomo mucho atención a las redes, honestamente.
le he perdido como que también ese, no sé, ese gusto. Creo que a veces hasta no publico nada meses, historias peor, o sea, trato sí de como que igual, como que, no, ya no he posteado desde hace tiempo, pero no le dedico como que mucho tiempo así como generar contenido, ¿no? ¿Tienes TikTok? Tengo TikTok, Y sí, no, sí, no sí. te quedas ahí viendo, Eso sí, eso sí. ver si, Y claro, sí, sí, te pero enganchaste crear, con mi bebito Fifi o no. claro, sí, 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 pero no es que me dan ganas de crear un contenido, o sea, Salir por ahí ahí he hecho bailando. un par de videos de la obra, ¿no? Pero Claro, no, lo enfocas de esa manera también. Como he visto, Espacio Under tiene TikTok ya, pero lo hacen como de esa forma, sí, de impulsar su de espacio. hecho abrí el TikTok más por Onder, ¿no? Para entrar ya al TikTok con Onder y bueno, ahí abrí mi personal. Pero justamente hablando de Onder, nosotros cuando abrimos Onder en TikTok era como hacer algo distinto a lo que se hace en Instagram, Facebook, que es postear las expos. Entonces acá como que sí hicimos un par de videos así, las tendencias, así son. No bailes todavía, pero ¿me entiendes? Ese tipo de videos que son más como que divertidos, como que de cierta forma te van enganchando al contenido de Onder, ¿no? Claro, son otra forma de llegarle a la gente que está en Exacto. TikTok y que también le interesa ir a estos Sí, y espacios. sabes que TikTok, de hecho un amigo que tiene un proyecto monochrome, no sé si lo has visto, él en TikTok la está partiendo. Tiene, no sé cuántas K tiene de seguidores, de vistas. Y es otro público, él mismo cuenta, es otro público, es gente más joven y que muchos no están tan informados del arte. Entonces yo sí creo que hay otro público que se puede descubrir mucho más en TikTok, sobre todo. David, ¿por qué haces lo que haces? ¿Y por qué lo sigues haciendo, hermano? Porque me apasiona, básicamente me apasiona hacer lo que hago. No me veo no haciendo arte o algo relacionado al arte. Eso. Y futuras exposiciones de Onder tuyas también, ¿qué se Bueno, viene? tengo una expo el 16 de julio, lo mismo, en Quito. Me voy otra vez a Bien. Quito. Sí, voy a exponer, bueno, es parecido al proyecto que hice acá en Guayaquil, pero es, digamos, como que más amplio, en el CAC. Así que eso por lo pronto, de ahí seguir produciendo para ver qué más sale. ¿Cómo estás en redes sociales? Igual para que la gente sepa cómo pueden En seguirlos. Instagram estoy como David Orbea P. Ok. Y Espacio Onder. Espacio under, literal, la palabra, espacio under con O. Última canción que te descargaste o escuchaste. Ok. Estaba escuchando el último álbum de Drake. Bien. Ujú. Y artista independiente Nobel que nos recomendarías cachar. ¿De acá o qué? ¿Sí? Estaba escuchando por Juan Carlos, que le encanta, el Cholo. Ok. Bueno, ajá. Bueno, ya saben. David, ha sido un gusto que hayas pasado hoy por No, desconfinarte. muchas gracias a ti por la invitación. Y ahí vamos poco a poco, pues consolidando este espacio para tener más tiempito de conversar. Se nos quedan muchas cositas afuera, pero esperamos muy pronto tenerte por acá de vuelta. ¿Algún saludo a Seguro. alguien en especial? Nada, muchas gracias por los que ven el programa y sigan consumiendo arte. Sigan consumiendo arte. Yo aquí tomando juguito de manzana. Un brindis por Espacio Under, por David y Salud, por gracias. que toda esta gestión pues se siga dando en la ciudad de Guayaquil y en el Ecuador. Recuerden que esto es Desconfinarte, un espacio dedicado para conversar pues con todos los actores de la escena cultural del país. Recuerden seguirnos en redes sociales, estamos en nuestro canal de YouTube como Infograma TV, en Instagram, Facebook, TikTok como Infograma e Infograma Arte y nos veremos hasta la próxima. Mi nombre es Jorge Franco y esto llega gracias al apoyo de Fundación Garza Roja Parque Cultural, Coctelitos y Picantería La Culata. Que pasen bonito. Chao.